Cable. ¿Cómo estás, Pedro? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo cariñoso y fraterno a través de Vez Cable a todos los peruanos que nos están viendo. Asimismo, también reiterar y reconfirmar mi posición democrática como miembro de un partido político que es Acción Popular, que tiene una trascendencia histórica en el país y que naturalmente en los hechos que tú acabas de mencionar creo que sí es preocupante como peruanos, donde comparto plenamente que en estos momentos, más allá de estar buscando una unidad nacional de todos los partidos políticos, es naturalmente viendo el tema de la crisis económica que vivimos, el tema de la crisis sanitaria que es lamentable, se está hablando de una tercera ola, sin embargo estamos entretenidos en temas que creo yo no nos ayudan a salir de esta preocupación y en ese sentido estamos para poder en esta mañana compartir a tu público que te ve todas las mañanas, para, lógicamente, en ese espacio, dar algunos comentarios y también contar algunas, digamos, historias relacionadas al pequeño espacio que estuvimos, que fue un año y 4 meses en el Parlamento Nacional, en este gobierno de transición, por las coyunturas políticas que sucedieron en el mes de septiembre del año 2019 y que creo que son de una u otra manera parte de estos acontecimientos que estamos viviendo el día de hoy. ¿Usted cree que en esos instantes se asemeja mucho la situación política con lo que atravesó usted en esos 5 días de gobierno? Yo creo que no, yo creo que hay que marcar diferencias. La diferencia es que nosotros entramos en un periodo de transición, no entramos a ir a ser presidente constitucional de la República, nos tocó por las circunstancias que ya todos conocen. Era año 4 meses, es imposible tener, digamos, un plan de gobierno para ese periodo. Consecuentemente, el tema que estamos viviendo en la actualidad, estamos hablando de un gobierno que ha habido una postulación para 5 años y que naturalmente tiene un plan de gobierno, el cual ha venido exponiendo las diversas coyunturas donde se ha encontrado, y bajo esos parámetros, lo más que pedimos como peruanos es que tengamos gente decente, gente honesta, gente que esté en la capacidad, que puede ser en su partido político, pero que esté en la capacidad de sacarnos de toda esta situación complicada, donde hay falta de trabajo, donde tenemos una pandemia que no está controlada, donde como país de la peor forma hemos enfrentado esta crisis. La cantidad de personas vacunadas no llegamos al 20%, significa que la falta de capacidad que tuvo el gobierno del señor Vizcarra desde la compra de unas vacunas de pésima calidad, como es en este caso la Sinopharm, y la continuidad en la misma línea del señor Sagasti, que creo yo no fue la más adecuada, porque no pudimos enfrentar el problema, digamos, de la pandemia en lo que significa con camas UCI, en lo que significa con plantas de oxígeno, en lo que significa con una mejor vacuna de calidad. En este caso, el gobierno del señor Castillo creo que ha encontrado un panorama claro. Si el panorama del señor Castillo va en la misma línea de la conducción que tuvo el señor Vizcarra, que tuvo el señor Sagasti, lamentablemente no hemos avanzado absolutamente en nada. Pero curiosamente, el panorama que en este momento tiene el presidente Castillo es el camino que usted había trazado con el tema del gabinete. El gabinete suyo, recordemos que tampoco genera la confianza suficiente, generó muchísimas críticas, como en este momento se genera con el gabinete Bellido. Claro, pero con una diferencia, que el gabinete nuestro era un gabinete de transición. Era para pasar una coyuntura difícil donde teníamos que buscar, digamos, experiencia que nos pueda ayudar a que podamos en esos 8 meses que nos quedaba dejar las cosas de la mejor forma. Sin embargo, el gabinete que está presentando el día de hoy el señor Castillo es un gabinete que puede tener para 1 año como puede tener para 5 años, pero que desde el propio principio de nombrar al señor Bellido, que no genera ninguna confianza por la propia situación de la que él viene, lamentablemente yo creo que esa condición sí es totalmente desfavorable, es lo que está originando la bulla en las calles, es lo que está originando el incremento del dólar a nivel, digamos, nacional, es lo que viene generando la salida, digamos, de recursos económicos, de los ahorros de los medianos ciudadanos peruanos, y es lo que está originando, lamentablemente, la salida de muchos peruanos a vivir fuera del país, y eso creo que sí es preocupante. Y en ese marco estricto sí tenemos que hacer un análisis de la coyuntura en que estamos. No quisiéramos nosotros, como ciudadanos demócratas, que nos encontremos en una situación de buscar la vacancia presidencial o que busquemos, por otro lado, la disolución del Congreso. Ya, en esas dos palabritas quiero centrarme, señor Merino. Usted como expresidente ha sido calificado como golpista tras la vacancia de Martín Vizcarra.
pero ¿cómo ve la situación en estos momentos que se habla de golpe por parte del Ejecutivo sobre el Parlamento y de golpe por parte del Congreso sobre el Ejecutivo? Bueno, lo que tengo que decirle yo al país entero, que nosotros rechazamos contundentemente, como siempre lo hemos hecho y siempre hemos hecho saber, que yo no me puedo considerar que fui un golpista. Nosotros lo que hicimos es institucionalmente defender a todos los peruanos. Y cuando digo institucionalmente, es porque por primera vez en la historia del Perú, o quizás en algunas oportunidades anteriores, debo recordar, por ejemplo, al congresista Carlos Ferrero, al doctor Carlos Ferrero, que también era un institucionalista. Lo mismo lo fue Valentín Paniagua en su momento de transición, ya en la parte ejecutiva, el otro estamos hablando en la parte legislativa, y como parte del Congreso, el Congreso es una institución que es poco querida por la población. ¿Por qué? Porque el Congreso no maneja recursos, el Congreso no ejecuta obras, el Congreso legisla, fiscaliza y representa. Y en esa instancia, el Congreso como institución, tenemos los que queremos una vía democrática sana y equilibrada, tenemos que darle ese respaldo al Parlamento Nacional. Y en ese sentido, debo decir y precisar que lo que está sucediendo el día de hoy son temas de la coyuntura que podríamos decir, sí podríamos compararlo en el tema de lo que sucedió después que salió electo el señor Pedro Pablo Kuczynski, donde tuvo un parlamento que tuvo, digamos, la primera fuerza política, el Fuerza manejo Popular. del Congreso, que fue Fuerza Popular. Y no hubo ninguna coordinación, no hubo en ningún momento hubo un acercamiento que permita, en este caso, generar condiciones para sacar adelante el país. Hoy estamos en una condición muy similar de ese momento, no del momento que me tocó asumir como presidente constitucional en 1 año y 4 meses, donde teníamos que garantizar obtener un proceso de transferencia y fundamentalmente enfrentar esta crisis en los aspectos, dejar un camino, digamos, en mejor condición que el que ha dejado el señor Sagasti para el nuevo gobierno. Ya, pero yo le pregunto algo, señor Merino. ¿Cómo se explica usted la reacción de la población frente a las decisiones políticas que se van tomando? Si, por ejemplo, usted ha sido designado presidente encargado de la República cuando terminó siendo vacado Martín Vizcarra, porque la Constitución así lo mandaba, había una asociación de poder que tenía que cumplirse, no había vicepresidencia, entonces el presidente del legislativo tenía que asumir esa función, pero usted ha sido duramente repudiado por la población, acusado de golpista, y que el vacado presidente por incapacidad moral haya recibido una importante votación en el último proceso electoral, camino al Congreso de la República, siendo el más votado a nivel nacional. ¿Cómo se explica todo eso? A ver, yo ahí haría dos temas de diferencia que son sumamente importantes. Efectivamente, en el momento que me tocó asumir, hubo toda una campaña de prestigio desde la primera vacancia, donde se puso y se pintó socialmente a Manuel Merino como un golpista, que llamó a los cuarteles y que consecuentemente pedía el apoyo para dar un golpe al señor Martín Vizcarra. Debemos recordar que el señor Martín Vizcarra, en ese momento, en la coyuntura que nos encontrábamos, donde estábamos en un confinamiento total y de donde había toda una, digamos, atención en bonos para la población más pobre del país, de aproximadamente 8 millones de beneficiarios, tenía una aceptación por encima del 70%. Y era natural que en esa aceptación del 70%, nosotros del Parlamento Nacional, en una defensa irrestricta de la institucionalidad y en un apoyo total, porque se le dio todo el apoyo al gobierno del señor Vizcarra, se dieron las normas para la compra de las vacunas por la parte privada. Se colaboró en normas legislativas que permitían que el inversionista privado ingrese a la compra de plantas de oxígeno. Se le dio la facilidad a través del apoyo del propio Parlamento Nacional como presidente del Congreso para que se pueda habilitar los 4 mejores laboratorios del Perú para las pruebas moleculares y no las pruebas rápidas que daban falso positivo o falso negativo. En esas circunstancias, creo que sí había un tema que, digamos, en la socialización y el ataque que hizo el gobierno del señor Vizcarra con esa capacidad, digamos, de conducción, malogró nuestra imagen y la hemos venido recuperando en corto tiempo. Yo no he pensado que en menos de 4 o 5 meses, o en este caso de los 7 meses que llevamos aproximadamente, que hemos entrado al noveno mes, tomando en consideración desde el mes de noviembre a la fecha, estamos hablando del noveno mes, se haya recuperado gran parte, digamos, de mi condición de ciudadano, porque a mí se me estigmatizó, digamos, la manera como socialmente se me golpeó, se ponía como que Manuel Merino era un golpista, que Manuel Merino era una persona que solamente estaba pensando en su beneficio personal. Sin embargo, en esos cortos 9 meses, el día de hoy yo sí puedo decir con toda garantía, en las calles lo vengo sintiendo, cuando entro a los mercados a hacer las compras como corresponde siempre acompañando a mi esposa o a alguien de mi familia,
o cuando entro a los bancos a hacer alguna operación bancaria, a hacer algún retiro, población que viene y me pide disculpas y me dice yo marché contra usted y yo toqué la cacerola contra usted. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo el día de hoy es consecuencia de eso. Lo que se quiso en ese momento era hacer un copamiento, y en gran parte se ha logrado, de las principales instituciones, me refiero al Ministerio Ya. Público, al O Poder sea, la Judicial. gente con la que usted se topó está arrepentida de haberlo sacado del gobierno y haberlo obligado a renunciar. Hemos hecho una encuesta última, que no la he hecho yo, sino que la han hecho CIT, y esa encuesta claramente identifica que el 40% está de acuerdo con Manuel Merino, considerando con un 20% del señor Sagasti que ha terminado su gobierno. O sea, los hechos que han acontecido en los días posteriores, debemos recordar, yo tengo un proceso de investigación donde se me pretende ser responsable de las dos muertes de estos dos jóvenes. Sin embargo, en la marcha legítima y legal de los agricultores en un tema en defensa y restricta del abuso que se venía cometiendo con ellos, donde hubieron más 5 muertos, no hay ningún proceso de investigación contra el señor Sagasti. Entonces, esos paralelos que es importante verlos son consecuencia de lo que hemos estado viviendo y son consecuencia de la manera como se manejó la campaña electoral, donde las cartas del señor Vizcarra prácticamente fracasaron. Y Ahora, la respuesta del pueblo peruano en aquellos que les siguieron, digamos, la misma situación, digamos, de componenda al señor Vizcarra, que fue el Partido Morado, que fue la señora Verónica Mendoza, que fue el alcalde que tuvo que renunciar de La Victoria, que fue el señor Salaverry, expresidente del Congreso, e inclusive los propios demás seguidores, ¿cómo quedaron en la elección? En ínfimas condiciones. bueno, quedaron completamente rezagados. Sin embargo, usted presentó su libro hace unos días atrás y estoy preguntándole sobre ciertos pasajes que me imagino está dentro de su obra literaria. Pero, ¿qué es lo que grafica usted en esas páginas sobre Inti y Brian? ¿Qué es lo que pone sobre ellos? Porque justamente el Ministerio Público terminó abriendo la investigación por homicidio doloso contra usted y contra El el Ministerio, expresidente del Consejo de Ministros que usted había designado, que es el doctor Antero Flores Arauz. ¿Qué es ya, lo que grafica usted sobre esas muertes? Porque se le atribuyen por la orden de represión policial que presuntamente habría salido de Palacio de Gobierno. ya, yo ese espacio te lo voy a contestar, pero quiero cerrar un poco el tema de la coyuntura del día de hoy, en el Ya. tema del señor Mira, Castillo con el antes de gabinete. entrar a esa de la coyuntura, justamente lo que pretende es cerrar ese espacio del libro de la obra que usted presentó hace unos días y regresar con la coyuntura para seguir Ah, analizando lo que perfecto, está pasando con el perfecto. país. Entonces vamos al hecho del libro. En el libro yo describo los hechos que acontecieron en ese momento. Y Ya. creo que hoy día la población tiene que ser consciente de que las marchas que hubieron contra el mandato del señor Merino fueron marchas agresivas, fueron marchas que no tenían ningún tema de pasividad, ni de tranquilidad, ni de reclamo. Y naturalmente el ver a jóvenes marchando en las calles en un confinamiento donde personas que hacían comentarios sobre temas de salud, como el caso del señor Huertas, que salía a decir que las marchas no contagiaban y que luego la segunda ola fue producto de esas marchas del mes de noviembre, y si a eso le sumamos la manera como sistemáticamente propios empresarios, bancarios como el Banco de Crédito, la Asociación de Bancos, salieron a petardear artistas de reconocida trayectoria a través de las redes sociales, que fue la movilización que originó, que naturalmente tenía que tener una fuente de financiamiento que no sabemos de dónde salió, porque esas marchas que se hicieron a nivel nacional, en el caso de mi región, fueron lideradas por el gobernador regional de Tumbes. En el caso de Piura, fueron lideradas por autoridades que estaban en funciones. Entonces, yo no puedo entender que la imagen de un congresista que fue presidente del Congreso y que en el Congreso tuvimos el 70% de aprobación, que nunca antes lo tuvo el Congreso de la República por la conducción que tuvimos, porque recogimos el clamor de la clase social más baja y más necesitada de abuso que se había cometido con ellos. Y nosotros no quisimos hacer populismo barato porque no me costaba nada a mí de haber asumido la presidencia y haber hecho público la firma de la autógrafa de la AFP, de los 17.400 soles. Lo dejamos, Que es lo que hizo justamente cuando asumió los 5 días su gobierno. Sin embargo, pero termino en el tema. yo le preguntaba sobre lo que he Sí, escrito sobre el caso de Brian e Inti. ¿Cómo grafica usted ese episodio? Porque directamente lo responsabilizan a Manuel Merino como el autor tras la orden de represión policial. bueno, yo primero rechazo porque nunca tuvimos el mando digamos, del ejército, la policía, quien tenía que ver el plan operativo. Cuando nosotros entramos ya estaba hecho el plan operativo. El plan operativo no se hace de un día para otro, se hace con una determinada cantidad de días.
y no habíamos tenido inclusive ministro del Interior. El ministro del Interior lo hemos nombrado recién el día jueves y las muertes fueron el día sábado. El propio ministro del Interior tampoco creo que había tenido, o él tendrá que responder si es que tuvo participación en el plan operativo. Las circunstancias que se dieron creo que claramente identifican que esto fue sembrado, que esto fue preparado y que esto lo va a tener que determinar el Ministerio Público en la ¿Quién habría investigación. sembrado las muertes de Inti y de Brian? El mismo Vizcarra con toda la cofradía que lo siguieron. Aquí la respuesta y la acción que debió tener la fiscal de la Nación fue contra aquellos que salieron a azuzar las marchas en un momento de confinamiento o en un momento Sí, donde estábamos en emergencia sanitaria. señor Merino, Me refiero al un poco gobierno recordando morado. las dos muertes fueron el sábado de la noche. Yo recuerdo claramente porque estaba en transmisión interrumpida en ese momento y había dado la cobertura de la primera muerte y habríamos hecho el seguimiento correspondiente. Sin embargo, usted ya tenía ministro del Interior y se mencionaba Claro, de que usted había mandado la orden de que den una dura represión policial para que de esta forma puedan apaciguar o acallar las voces que estaban discrepando contra su gobierno. mira, y vuelvo a repetir, es bueno, y te agradezco esta repregunta, porque creo que la población tiene que saber respuestas que le permitan aclarar las cosas. El ministro de Interior juramenta el día jueves, si no me equivoco, Sí. en horas de la tarde. Y quedamos en reunirnos el día viernes, porque tuvimos primero el Consejo de Ministros y ellos tenían que ir a, a establecer, digamos, su plan de trabajo en cada uno de los ministerios. Y ese día viernes jugaba la selección de Perú. Entonces, en la coyuntura que nos encontrábamos en una situación donde los jóvenes eran los que salían a marchar, las conversaciones que sostuvimos dijimos, el día de mañana juega Perú, yo creo que después de este partido la cosa debe tranquilizarse. Y también debemos recordar que durante el proceso de la vacancia empezaron las movilizaciones. Yeah. Las movilizaciones no empiezan el día que yo juramento, ya venían las movilizaciones dándose permanentemente todos los días, e inclusive el día lunes, donde se da el proceso de vacancia, la mitad de la pantalla de la televisión, en la mayoría, los canales abiertos, estaba las movilizaciones y la juramentación de Manuel Merino. Lamentablemente los medios de comunicación colaboraron a este levantamiento que hubo agresivo, que no fue un levantamiento de reclamo. Ya, pero usted era presidente, tenía un ministro del Interior y le insisto con la pregunta. ¿Usted dio la orden para que repriman la No, no podía manifestación? dar la orden yo, porque en ningún momento, inclusive con las Fuerzas Armadas, yo no tenía el mandato porque no habíamos recibido el bastón del mando. Pero sin embargo, sí tenía que hacerse un despliegue donde se le había pedido las garantías suficientes y necesarias del propio ministro porque ya había habido un suceso el día jueves de agresión. Y ya se hablaba de que había perdigones, que habían heridos, y se habló con el ministro y se le pidió al ministro que vaya a visitar a los heridos, a los hospitales, igualmente a los policías heridos. Recordemos que hubo más de 90 policías heridos. O sea, la marcha fue una marcha agresiva, fue una marcha preparada. Yo lamento mucho que el alcalde de Lima Metropolitana, que había anunciado días anteriores que tenía operativa todas las cámaras para poder filmar los sucesos que ocurrían en cualquier movilización, donde se dieron las muertes, él haya dicho de que justo en esos lugares las cámaras no funcionaban. Finalmente, pero finalmente estamos hablando de que hablamos de dos políticos del mismo partido, Jorge Muñoz de Acción Popular, No, Manuel Merino de Acción puede ser, pero recordemos que el se señor Jorge entendieron en Muñoz, esos instantes. Pero ahora un poco para sí, seguir pero recordemos, avanzando. Pedro, Ajá. quiero nada más cerrar el tema del alcalde de Lima. A mí me llamó mucho la atención que yo asumiendo funciones, el alcalde de Lima salga a decir que renuncie y que retorne el señor Vizcarra como lo hizo el Partido Morado. Cuando, como tú bien lo dices, siendo de un mismo partido político. ¿Qué No había otros una intereses hubieron? comunicación directa. Pero ahora, sí, ¿Qué Merino, otros intereses tendrá que responderlos él en su momento? claro, ahora sí, Merino, pero usted algún momento ha pedido perdón a las víctimas de esa marcha, No, no he tenido por qué pedir perdón porque yo nunca he ordenado que los maten. Yo nunca he ordenado que hagan represión. ¿Cómo voy a pedir perdón de algo que yo no he hecho? porque O su sea, yo estaría figura, asumiendo una justamente la presencia responsabilidad de que no me Merino, era corresponde. la razón por la cual la gente estaba volcándose en las calles a nivel nacional. Yo pedí las disculpas del caso cuando yo he dado mi mensaje, y yo mi mensaje claramente establecí que íbamos a un gobierno de transición, que íbamos a buscar la gobernabilidad por el bien del país, que íbamos a enfrentar la pandemia, íbamos a hacer las acciones que sean pertinentes. No fuimos escuchados porque los mensajes no fueron transmitidos. Y lamentablemente sí debo reconocer que mi condición de presidente del Congreso no habíamos establecido un plan de redes de comunicación, no solamente con los canales abiertos, sino también con la red, los Facebook, los Twitter, que son temas y armas fundamentales para todos estos temas de movilización que se están haciendo en estos últimos tiempos. En eso sí cometimos un error, porque no teníamos ese tipo de comunicación que puede haber sido lo paralelo para que esos jóvenes puedan escucharnos y no hayan salido a las calles a enfrentarse con la policía y que hayamos terminado
con la lamentable situación de dos personas muertas que eran dos jóvenes. Ahora, estas situaciones que estamos conversando, el tiempo nos va ganando, esas situaciones que estamos conversando, ¿usted cree que se podría repetir en esos tiempos, ahora con Pedro Castillo en la presidencia? Yo acabo de ver, hay marchas casi permanentes, sin embargo, no hay heridos, no hay muertos. O sea, eso significa que cuando tú quieres hacer una represión de reclamo y la quieres hacer pacíficamente, la puedes hacer, porque todos tenemos derecho a marchar. Entonces, hay una marcha de reclamo que va contra el nombramiento del Del presidente del Consejo gabinete de Ministros, Bellido. contra el señor Bellido, y contra algunos ministros que no están, digamos, en la condición y en la calidad de representarnos qué es lo que se está reclamando. Yo no estoy en esas marchas, pero sin embargo, yo entiendo y comprendo la preocupación que tiene esa población. La propia juramentación del gabinete, donde lamentablemente se tuvo que esperar 3 horas para la juramentación, y donde el señor Pedro Frank tuvo que ir a juramentar al día siguiente, ni siquiera el mismo día que correspondía a un gabinete en completo. Eso es preocupante, naturalmente que es preocupante. Frente a eso, quien tiene que dar una mejor respuesta es el señor Castillo, porque yo no creo que la confrontación entre que si el Congreso vaca al señor Castillo o la confrontación entre si el señor Castillo busca disolver el Congreso es la solución, yo creo que no es la solución. Sin embargo, en esos tiempos, lamentablemente, de polarización política que no se apaciguó tras la proclamación de Pedro Castillo como jefe de Estado, el presidente habla menos que cuando era candidato. Desde que juramentó, no salió a manifestarse más que un tuit en el tema de la vacuna que recibió. No se pronunció nuevamente el presidente de Castillo. Y quien más está hablando es Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, el partido de gobierno, y que para muchos, según la encuesta de datos incluso, es el que verdaderamente gobierna. Bueno, yo creo que esa parte también nos tiene que preocupar, y nos tiene que preocupar que el Partido Morado, que ha sido un grupo político que siempre ha defendido el tema de las no vacancias, hoy día sea quien esté propagando, conjuntamente con todos los caviares, la vacancia del señor Castillo. Ese tema creo que es un tema de preocupación. Naturalmente nosotros creemos que ahí son temas de peleas, digamos, internas por posicionamiento de los puestos públicos, y realmente yo sí creo que el señor Castillo tiene la obligación de dar un mensaje a la nación que nos permita absolver todas las preocupaciones que tiene la ciudadanía y que haga los cambios pertinentes y necesarios, que no vaya a la confrontación con el Congreso, porque creo que eso es un daño que le está haciendo a la propia democracia y a la propia institucionalidad y a la esperanza del pueblo peruano, que dicho sea de paso, ha apostado por un cambio, pero que esos cambios no son de un día para otro, y que los cambios tienen que empezar en un principio fundamental de tener a los mejores hombres y mujeres. En Pero esa condición, lamentablemente eso no está ocurriendo en esos momentos en el país. así es, no Usted está ocurriendo eso. no está ocurriendo y usted considera que eso podría meritar a que se pueda plantear una moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Castillo. Mira, en este momento, entrar a un deterioro de esa naturaleza creo que no le hace nada bien al Pero ya país. estamos entrando en eso. Sí, Estamos entrando en una coyuntura donde o vacas primero o te disuelven primero. bueno, parte de esas consecuencias es la falta, digamos, de institucionalidad que hubo en el Congreso en los meses siguientes que nosotros salimos, y lamentablemente el trabajo articulado que tuvo la presidenta del Congreso con el presidente constitucional de la República para no permitir el cambio de los 6 miembros del Tribunal Constitucional que estaba vencido, y rompieron prácticamente esquemas porque nos quitaron gente. Acción Popular, 4 congresistas no votaron por un tema que se había venido haciendo todo un concurso de meritocrático que iba a permitir tener los hombres y mujeres necesarios en el Tribunal Constitucional para renovar esos 2 años vencidos de los 6 magistrados. No se permitió hacer una modificación constitucional en el tema de confianza, para no Claro. utilizar la constitución política ¿Quiénes como una supusieron trampa. eso? Justamente esa era mi última pregunta. ¿Quiénes supusieron a que el Congreso que usted integró no modifique esta parte de la cuestión de confianza para evitar el cierre cuando se da la denegatoria de manera consecutiva en 2 ocasiones de un gabinete ministerial? ¿Y quién se opuso a que también se pueda modificar esa parte de la incapacidad moral para vacar a un presidente? Porque ambas reglas de juego, que vacaron a Vizcarra y que además cerraron el Congreso, están vigentes. Bueno, la incapacidad moral no ha tenido ninguna propuesta de modificación. Eso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dio el veredicto correspondiente. En el tema del tema de confianza y el tema de los miembros del Tribunal Constitucional, quienes se opusieron fue la mesa directiva en su conjunto, conjuntamente con el señor Sagasti, con el gobierno morado. Y ellos son los que tienen que responder el día del país, porque creo que la institucionalidad había que fortalecerla y no se permitió fortalecer. Hoy yo creo que todavía están en la oportunidad
que si bien no se puede hacer una reforma constitucional, porque no creo que no hay los votos, porque nosotros hemos visto la última elección, y la última elección claramente caracteriza, en el caso del Congreso, la composición de un 51 congresistas del partido de gobierno y un 79 congresistas, digamos, de partido de centro y de derecha. En consecuencia, ninguno de los dos tendría ninguna posibilidad de hacer reformas constitucionales, ni tendrían la posibilidad, digamos, de poder enfrentar la debilidad que tiene el Congreso, pero sí se podría hacer un desarrollo constitucional del artículo 132 y 132 y 133, si no me equivoco, si no es 133 y 134, del tema de confianza. Ya, Que eso, finalmente, coincido con uno. Bellido debe renunciar. yo no creo que él deba renunciar, sino yo creo que el propio presidente debería cambiarlo. Bien, señor Merino, una pregunta final. ¿Dónde conseguimos su libro? El verdadero golpe. El verdadero golpe lo tenemos ya en algunas librerías. Hay una venta online que se está haciendo pública y en las presentaciones también lo estamos vendiendo. Bien, perfecto. Hay todo un apoyo por parte de Expreso. Diario Expreso está que lo reparten los kioscos de venta donde se vende el periódico, todos los diarios. Sale conjuntamente con el periódico, que es un precio demasiado módico, que permita tener acceso a la población, y lo más importante es que la población pueda leerlo, que la población sepa lo que sucedió, y en esa secuencia creo que quien va a ganar es el Perú, para que esto permita, digamos, saber que los peruanos tenemos que tener de una u otra manera responsabilidad, y está también en el local de la avenida Pardo y Aliaga, 683 en San Isidro, que es la librería, es una librería de reconocida trayectoria, y pronto estaremos en todas las librerías que podamos acceder a darles nuestro libro para que pueda ser leído por todos los peruanos. Bien, señor Manuel Merino, muchas gracias por la comunicación con Muchas Vescable. gracias, Pedro. Nuevamente un agradecimiento, un saludo a través de Vescable, el agradecimiento y la oportunidad que nos han dado de hacer esta entrevista, y ojalá que tengamos una oportunidad de poder, el relato del libro, poderlo también compartir con tu programa, que creo que sería sumamente importante, porque hay pasajes ahí que se cuentan que son sumamente importantes que el pueblo lo pueda conocer. Muchísimas gracias. Exactamente. Bien, muchísimas gracias. Que tengan buen domingo. Vamos a la pausa, regresamos con más, pero tras el corte estaremos con la tercera vicepresidenta del Congreso, la parlamentaria Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País. Volvemos.